Rusia, la gran potencia que una vez dominó Europa, se desmorona ante nuestros ojos. ¿Qué pasó con el ejército más temido del planeta? Desde las calles de Moscú, donde la desesperación comienza a calar hondo, hasta los campos de batalla donde Ucrania, un país asediado, da un giro inesperado al conflicto. El colapso es inminente, pero ¿quién se levantará tras la caída de un imperio? Lo que parecía imposible, ahora está sucediendo. La gran movilización. ¿Por qué Rusia no pudo tomar Kiev en semanas? ¿Acaso una máquina militar de casi 200.000 soldados puede realmente ser detenida por unos pocos miles de valientes? En diciembre de 2021, Rusia reunió un ejército imponente, con más de 100.000 soldados alineados en las fronteras de Ucrania. No era un simple ejercicio de maniobras, era una preparación para lo que muchos anticipaban sería una invasión relámpago, un asalto que terminaría en pocos días, con Kiev como principal objetivo. ¿Por qué fallaron? El ejército ruso, que al principio parecía invencible, desbordaba en número y equipo. Tanques, artillería pesada y grupos tácticos de batallón fueron desplegados a lo largo de las fronteras, apuntando hacia una rápida ofensiva en las principales ciudades ucranianas. Su misión parecía clara: tomar Kiev en cuestión de semanas, derrocar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y anexar Ucrania a Rusia. ¿Qué ocurrió entonces para que todo se desmoronara tan rápido? La resistencia ucraniana, que al principio fue subestimada por las fuerzas rusas, se convirtió en un muro casi impenetrable. Las tropas ucranianas, con una moral ferozmente alta, no solo lograron frenar el avance, sino que, paso a paso, recuperaron ciudades clave. En Kharkov, por ejemplo, las fuerzas rusas fueron obligadas a retroceder, dejando atrás equipos y armamento que, en su momento, se pensaron imbatibles. Pero, ¿cómo es posible que un ejército tan grande se viera superado por una resistencia tan desproporcionada? El factor crucial fue la falta de cohesión y coordinación dentro del ejército ruso. Reclutas inexpertos, falta de entrenamiento adecuado y, sobre todo, una mala planificación marcaron la diferencia. Los soldados rusos no estaban preparados para enfrentarse a una guerra como la que proponía Ucrania. Lo que parecía una invasión inevitable se transformó en un mar de incertidumbre para Putin y su ejército. La invasión comenzó, sí, pero el resultado fue muy diferente al esperado. La valentía ucraniana desbordó todas las expectativas, y con el paso de las semanas, Ucrania comenzó a ganar terreno, haciendo retroceder a las tropas rusas hacia el este y el sur. Sin embargo, las verdaderas sorpresas comenzaban a llegar en el agosto de 2024. Lo que en un principio era una guerra defensiva para Ucrania, rápidamente se convirtió en una ofensiva en territorio enemigo. Pero antes de llegar a esa historia, debemos mirar más de cerca la invasión que cambiaría el curso de la guerra, la incursión en Kursk, un golpe directo al corazón de Rusia. El 6 de agosto de 2024, la historia dio un giro inesperado. Kursk, un territorio ruso, comenzó a ser invadido por fuerzas ucranianas. ¿Cómo era posible que el ejército de Ucrania se atreviera a cruzar la frontera? ¿Qué tan vulnerable estaba realmente el ejército de Putin en su propio territorio? Lo que inicialmente comenzó como una pequeña incursión con 300 soldados ucranianos, rápidamente se transformó en una operación a gran escala. El ejército ucraniano, con el apoyo de artillería combinada, defensas aéreas y guerra electrónica, logró tomar control de más de 1.200 kilómetros cuadrados en Kursk. En solo unos días, la incursión comenzó a exponer las profundas vulnerabilidades en la defensa rusa. El poder militar de Rusia, que antes parecía imparable, fue confrontado con la realidad de que sus propias defensas fronterizas estaban completamente desmanteladas. Rusia, que en principio había intentado minimizar la amenaza de la invasión, no pudo evitar que Ucrania avanzara. De hecho, Ucrania no solo estaba ganando terreno, estaba ganando moral, algo que sería crucial para la siguiente fase de la guerra. Con la captura de más de 90 asentamientos, incluidos puntos estratégicos, las fuerzas ucranianas cortaron líneas de suministro vitales para las tropas rusas. Las deserciones en las filas rusas comenzaron a aumentar mientras los soldados recién reclutados se encontraban completamente desbordados. ¿Cómo había sucedido esto? Simplemente, la falta de experiencia y la mala preparación de las tropas rusas hicieron que, en pocas semanas, el ejército se viera desorganizado y vulnerable. El avance ucraniano no solo estaba ganando terreno físico, sino que estaba destruyendo la moral de un ejército ruso que ya comenzaba a tambalear bajo el peso de la derrota. El impacto psicológico de esta incursión fue tremendo.
tanto para las tropas rusas como para la población civil. La confianza que Putin había cultivado en torno a su ejército comenzó a desmoronarse a medida que las noticias de la incursión exitosa de Kursk llegaban a Rusia. Los prisioneros rusos comenzaron a ser capturados en grandes cantidades, y los informes de rendiciones masivas se convirtieron en una constante. Lo que Rusia había considerado un inmenso muro de defensa estaba colapsando. Ucrania no solo estaba peleando en su propio territorio, estaba llevando la guerra directamente al corazón de Rusia. Este golpe psicológico tuvo un impacto no solo en el ejército, sino también en la sociedad rusa. La incertidumbre, el miedo y la sensación de traición comenzaron a apoderarse de las personas. El poder militar ruso, tan temido en el mundo, había sido desmentido por las fuerzas ucranianas. Y mientras Putin trataba de ocultar la magnitud de la crisis, el daño ya estaba hecho. Rusia, incapaz de mantener una defensa efectiva, se enfrentaba ahora a un enemigo en su propio territorio. ¿Qué sucedería ahora? Si Ucrania seguía avanzando, Rusia perdería más que solo territorio. Estaba en juego el prestigio de un país entero. Y todo esto gracias a un pequeño grupo de soldados ucranianos que, con su valentía, transformaron una ofensiva arriesgada en una de las mayores victorias de la guerra. Pero este no sería el único desafío que enfrentaría el ejército ruso. En la próxima escena, nos adentraremos en el fracaso de la respuesta rusa, mostrando cómo la estrategia de Putin comenzó a desmoronarse, y cómo las fuerzas rusas, lejos de mejorar, cayeron en la desesperación. El colapso del gigante. Rusia no pudo contener la embestida ucraniana. ¿Cómo se explica que un ejército que presumía ser una potencia mundial haya quedado reducido a improvisar defensas con reclutas inexpertos? La invasión de Kursk no solo representó un golpe estratégico para Rusia, sino que también evidenció su incapacidad para responder con fuerza y organización. Los relatos desde el frente narran una combinación de caos, deserciones y un liderazgo incapaz de formular una estrategia clara. Mientras Ucrania consolidaba su control sobre más de 1.200 kilómetros cuadrados, Rusia parecía paralizada, luchando contra sí misma tanto como contra el enemigo. El envío apresurado de 30.000 soldados a la región fue presentado por Moscú como una medida contundente, pero pronto quedó claro que era un reflejo de la desesperación. Estas tropas, desviadas de otras regiones clave de Ucrania, no estaban preparadas para enfrentar la organización y la determinación ucraniana. Equipados con armamento anticuado y sin la coordinación adecuada, estos refuerzos solo añadieron más confusión al campo de batalla. Los informes de rendiciones masivas de reclutas rusos, muchos de ellos jóvenes sin experiencia, mostraban la grieta profunda que comenzaba a fracturar al ejército. La moral de las fuerzas rusas estaba en su punto más bajo. En los campamentos, soldados desmotivados hablaban de la falta de recursos, mientras que las líneas de comunicación con el comando central se volvían cada vez más precarias. Las trincheras, que deberían haber sido fortificaciones defensivas, se convirtieron en escenarios de deserciones. Mientras tanto, Ucrania no dejaba pasar la oportunidad de avanzar estratégicamente, utilizando su inteligencia táctica para aislar aún más a las tropas enemigas. La pérdida de una importante línea ferroviaria en la región de Kursk fue el último clavo en el ataúd de la logística rusa. Esta vía era crucial para trasladar tropas, suministros y equipo desde el corazón de Rusia hacia las regiones ocupadas. Al cortar esta conexión, Ucrania no solo afectó la capacidad de reacción inmediata del enemigo, sino que también debilitó la línea de suministro hacia el sureste de Ucrania, donde Rusia aún intentaba mantener una ofensiva. En este panorama de desorden, el impacto en la población civil de Kursk no puede ser ignorado. Los habitantes, atrapados en una situación caótica, enfrentaron evacuaciones improvisadas, cortes de electricidad y agua, y la sensación de abandono por parte de su gobierno. Los testimonios recogidos hablan de un creciente sentimiento de traición hacia un liderazgo que había prometido seguridad, pero que parecía más preocupado por mantener una fachada de fuerza que por proteger a su gente. La imagen internacional de Putin se deterioraba a pasos agigantados. Aquellos que antes lo veían como un líder firme y calculador comenzaron a cuestionar su capacidad para mantener el control. Los informes de desorganización, las altas tasas de deserción y las pérdidas masivas de territorio comenzaron a pintar un cuadro de un régimen que estaba perdiendo el control de su narrativa. Y mientras todo esto sucedía en Kursk, en el sureste de Ucrania,
Los intentos de Rusia por mantener su ofensiva enfrentaban sus propios desafíos. Las tropas retiradas para reforzar Kursk habían debilitado las líneas de ataque en Donetsk, una región que seguía siendo un campo de batalla crucial. ¿Podría Rusia sostener una guerra en dos frentes mientras su moral y su estrategia colapsaban? Lo que estaba por suceder en Donetsk prometía revelar aún más grietas en un ejército ruso que alguna vez se creyó imbatible. La desesperación de Donetsk. Rusia pierde terreno en su última fortaleza. ¿Cómo se llega al punto de perder dos frentes simultáneamente? Después de la invasión fallida de Kursk y la creciente debilidad de su ejército, Putin y su maquinaria de guerra enfrentaron una situación insostenible. Mientras las tropas rusas eran retiradas y reasignadas de un frente a otro, la lucha en Donetsk se intensificaba. Esta región, considerada uno de los bastiones clave de Rusia en el este de Ucrania, comenzó a mostrar señales claras de desmoronamiento. No solo por la falta de fuerzas, sino por la evidente desorganización y falta de preparación. Al principio, parecía que Rusia podría consolidar su presencia en Donetsk. Sin embargo, el repliegue de tropas desde Kursk dejó vacíos significativos en las líneas defensivas. La ofensiva en Donetsk, que continuaba ganando terreno de manera incremental, dejó al ejército ruso expuesto, incapaz de organizar una defensa coherente. Las tropas rusas, cada vez más debilitadas por las bajas y las deserciones, no podían hacer frente a una resistencia ucraniana cada vez más fuerte y estratégica. Rusia, que en algún momento parecía tener el control de la situación, ahora se encontraba en una guerra de desgaste en la que perdía terreno, hombres y material a una velocidad alarmante. Las fuerzas ucranianas, por su parte, se beneficiaron de la desorganización de los rusos, que no lograban establecer una resistencia unificada. El avance ucraniano en la región de Donetsk reflejó la creciente falta de coordinación dentro del ejército ruso, que veía cómo sus líneas defensivas caían una tras otra. La tensión interna en Rusia se reflejaba también en sus tropas. La moral de los soldados rusos, ya baja por las continuas derrotas y la falta de recursos, comenzó a ceder completamente. No era solo el miedo lo que los mantenía inmóviles en el campo de batalla, sino también el profundo sentimiento de abandono. Mientras las ciudades y pueblos de Donetsk seguían siendo bombardeados, las tropas rusas se encontraban desbordadas por los constantes ataques y la incapacidad de recibir refuerzos adecuados. Lo que comenzó como una lucha por mantener el control de la región, pronto se transformó en una batalla desesperada para salvar lo poco que quedaba. A medida que Ucrania avanzaba, Rusia se vio forzada a replegarse y reestructurar sus defensas en un esfuerzo por contener la ofensiva ucraniana. Pero lo que los rusos no anticiparon fue la velocidad con la que los ucranianos se adaptaron y utilizaron las debilidades rusas a su favor. En medio de esta desesperación, Ucrania logró tomar ciudades clave en la región, y con ello, las fuerzas rusas comenzaron a ser atrapadas entre dos frentes. Las pérdidas fueron masivas. Soldados rusos fueron hechos prisioneros a un ritmo nunca antes visto, y las derrotas se acumularon en las líneas. ¿Cómo es posible que un ejército que hace apenas unos meses parecía imparable, ahora no pueda contener un avance cada vez más sostenido de Ucrania? Y a pesar de las impresionantes derrotas en Donetsk, las tensiones en la capital rusa seguían aumentando. ¿Podría Putin resistir una caída más? Mientras tanto, las fuerzas ucranianas se preparaban para un paso aún más audaz. La caída de Donetsk estaba lejos de ser el fin del conflicto. Rusia, a pesar de la resistencia que aún intentaba imponer, se encontraba en un punto de quiebre. Las consecuencias de la guerra, no solo en términos de pérdidas territoriales, sino también en su imagen internacional y su liderazgo interno, comenzaban a asomar. Con Donetsk casi al borde de la rendición, las preguntas comenzaban a tomar fuerza. ¿Cómo respondería Rusia ante la pérdida de este bastión? ¿Qué quedaría del ejército ruso que alguna vez fue considerado uno de los más formidables del mundo? Mientras los rusos intentaban aferrarse a lo que quedaba de su estrategia, la presión internacional sobre Putin crecía cada vez más. El desmoronamiento de las defensas rusas en Donetsk fue solo el principio. Mientras las tropas de Ucrania continuaban su avance, la caída de una de las regiones más estratégicas de Rusia comenzó a tener un impacto psicológico devastador en el ejército y la sociedad rusa. El efecto en la sociedad rusa. ¿La caída de Putin? El impacto de la guerra no solo se medía en territorios perdidos ni en las victorias militares de Ucrania.
La verdadera crisis para Rusia comenzó cuando las derrotas en Donetsk se convirtieron en una crisis de moral interna. Las líneas de frente no eran solo un campo de batalla para soldados, sino también para la percepción que el pueblo ruso tenía de su propio país y su líder. La caída de Donetsk, sumada a la continua retirada de tropas de Kursk, evidenció la incapacidad de Putin para sostener una guerra que, al principio, había sido presentada como una victoria inminente. La imagen de Rusia como una potencia militar fue seriamente cuestionada. Putin, que había cultivado durante años la imagen de un líder fuerte, ahora enfrentaba un creciente desdén, el efecto en la sociedad rusa. ¿La caída de Putin? El impacto de la guerra no solo se medía en territorios perdidos ni en las victorias militares de Ucrania. La verdadera crisis para Rusia comenzó cuando las derrotas en Donetsk se convirtieron en una crisis de moral interna. Las líneas de frente no eran solo un campo de batalla para soldados, sino también para la percepción que el pueblo ruso tenía de su propio país y su líder. La caída de Donetsk, sumada a la continua retirada de tropas de Kursk, evidenció la incapacidad de Putin para sostener una guerra que, al principio, había sido presentada como una victoria inminente. La imagen de Rusia como una potencia militar fue seriamente cuestionada. Putin, que había cultivado durante años la imagen de un líder fuerte, ahora enfrentaba un creciente desdén dentro de su propio pueblo. ¿Cómo había pasado de ser el hombre que consolidaba la Gran Rusia a convertirse en el líder de un país que no lograba defenderse de un ejército mucho más pequeño y aparentemente menos preparado? El ejército ruso estaba cerca, y lo peor era que no parecía haber un plan para detenerlo. Los informes de los medios de comunicación rusos, que antes de la invasión habían sido estrictamente controlados, comenzaron a dar más espacio a voces disidentes. La presión internacional y la falta de resultados de la invasión empezaron a desgastar incluso a los partidarios más fervientes del régimen. Mientras Rusia perdía territorio, también perdía credibilidad. A medida que el ejército ruso se desmoronaba, la sociedad rusa también comenzaba a mostrar signos de un colapso en sus propios valores. Las deserciones dentro de las Fuerzas Armadas rusas aumentaron, y se multiplicaban los informes de civiles que se negaban a apoyar la guerra, tanto en el frente como en las ciudades más grandes. Los soldados rusos, que enfrentaban la incertidumbre de una guerra que no entendían, empezaron a abandonar sus posiciones sin luchar. Esto, en combinación con los fracasos en el campo de batalla, alimentó un creciente descontento en la élite política. El final de Donetsk no fue simplemente una victoria militar para Ucrania, sino una herida profunda en el corazón de la maquinaria de guerra de Rusia. Cada derrota, cada prisionero capturado, cada pueblo que caía, destapaba una verdad dolorosa. Rusia ya no era el gigante invencible que el mundo había temido, sino un gigante que poco a poco se desmoronaba desde dentro. El colapso de la imagen de Putin comenzaba a ser evidente no solo a nivel internacional, sino también a nivel interno. Los líderes que antes se mantenían leales al presidente comenzaron a dudar de su capacidad para liderar una Rusia en declive. Y mientras la moraleja interna de Rusia se desplomaba, la pregunta seguía rondando: ¿hasta qué punto podría Putin mantenerse en el poder mientras la guerra se le escapaba de las manos? Pero este giro en la guerra no solo afectó la sociedad rusa. El desgaste interno también comenzó a reflejarse en la estrategia internacional. La presión internacional sobre Rusia se intensificaba, y el colapso militar ruso estaba cambiando las reglas del juego. En este contexto, el futuro de la guerra comenzó a volverse cada vez más incierto para Rusia. Si bien el régimen de Putin intentaba aferrarse al poder con maniobras políticas y represivas, las piezas de la guerra empezaban a moverse en una nueva dirección. ¿Qué haría Rusia cuando, por fin, el ejército ucraniano se decidiera a dar el siguiente paso, apoderándose de uno de los mayores símbolos de poder de Putin? La marcha hacia Moscú estaba comenzando, y nada parecía detenerla. El avance de Ucrania no se detuvo, y lo que parecía imposible comenzó a materializarse: la amenaza de una invasión de Moscú. ¿Cómo es que Rusia, una superpotencia nuclear, pudo haber llegado a este punto? La descomposición interna, la falta de recursos y la deserción masiva dentro de sus tropas culminaron en un escenario que nadie había anticipado con tanta claridad. En este contexto, Kiev no solo resistía, sino que estaba reconfigurando la guerra, transformándose de una defensa desesperada a una ofensiva constante que amenazaba la misma capital rusa.
Al principio, nadie se atrevió a imaginar que Ucrania podría ser capaz de invadir territorio ruso. Pero a medida que los días pasaban y las ciudades ucranianas eran recuperadas una tras otra, la idea comenzó a tomar forma. Kursk, Yarkov y otras regiones fueron recuperadas por las fuerzas de Zelensky, desmantelando pieza por pieza la defensa rusa. A medida que las fuerzas ucranianas continuaban avanzando, los informes sobre la moraleja de las tropas rusas eran cada vez más aterradores. La mayoría de las unidades se encontraban desorganizadas y desmotivadas. El resultado, una continua invasión de territorio ruso que parecía imparable. Putin, que al principio de la guerra había prometido una victoria rápida y decisiva, se veía ahora enfrentado a una guerra que había perdido el control. Mientras la prensa internacional reflejaba las derrotas rusas, la situación en Moscú se tornaba cada vez más incierta. La élite rusa, que antes se mantenía leal a su líder, comenzaba a cuestionar su habilidad para mantener el poder en un contexto tan profundamente desestabilizado. Por otro lado, la presión internacional también aumentaba. Rusia, enfrentando sanciones sin precedentes, no solo perdía terreno en Ucrania, sino que comenzaba a quedar aislada políticamente. La economía rusa, ya afectada por las sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos, se encontraba al borde de una crisis financiera. La caída del rublo y las restricciones al comercio internacional comenzaron a reflejarse en la vida diaria de los ciudadanos rusos. Mientras tanto, el ejército ucraniano avanzaba con firmeza, empujando a las fuerzas rusas a posiciones defensivas cada vez más alejadas de sus fronteras originales. ¿Qué quedaba entonces para Rusia? La idea de que Putin pudiera sostenerse en el poder mientras su ejército se desmoronaba era cada vez más incierta. Los informes de deserción y rendiciones masivas aumentaban, y la idea de una revolución interna comenzó a tomar fuerza en los círculos más cercanos a la élite política rusa. ¿Sería Moscú el próximo objetivo de Ucrania? Y si la caída de Putin era inminente, ¿qué vendría después? La presión interna y externa parecía estar llevando a Rusia hacia un punto de quiebre. Y mientras las fuerzas ucranianas se acercaban más y más a la capital rusa, el futuro de Putin y su régimen parecía más incierto que nunca. A medida que el ejército ruso se encontraba cada vez más debilitado, la pregunta que todos se hacían era, ¿qué quedaría de Rusia si Putin caía del poder? ¿Podría el país sobrevivir a su propia descomposición, o se avecinaba una nueva era de desconfianza y desestabilización? Y mientras se vivían estos eventos en Moscú, los ciudadanos de Kiev ya se preparaban para lo que podría ser el fin de un imperio. Mientras las tropas ucranianas avanzaban, la sensación de que la guerra estaba lejos de terminar se apoderaba del mundo. Rusia no solo perdía territorio, sino también su capacidad de mantener el orden dentro de sus propias fronteras. Lo que parecía una guerra de desgaste para Ucrania estaba transformándose en una victoria estratégica con implicaciones profundas para el futuro de Europa y el mundo entero. ¿Podría Putin detener este colapso, o sería una cuestión de tiempo antes de que el régimen cayera? A medida que el cerco se estrechaba sobre Moscú, las expectativas de una caída inminente del régimen aumentaban. Rusia ya no estaba sola contra Ucrania. Se enfrentaba a la comunidad internacional, a la desestabilización interna y a un ejército que ya no podía sostener la guerra. Putin, que alguna vez fue considerado un titán, se encontraba ahora en una posición de debilidad que ni él ni su gobierno podían ignorar. ¿Y qué sucedería cuando Putin cayera? ¿Rusia podría sobrevivir a la descomposición interna y a la creciente rebelión contra su régimen? Ucrania, mientras tanto, avanzaba con una claridad y una estrategia que Rusia no podía ni comprender. El futuro de Rusia era incierto, pero lo que parecía claro es que el empire de Putin estaba desmoronándose. Mientras la presión interna crecía, las fuerzas ucranianas se preparaban para la siguiente fase de su ofensiva, con un objetivo claro: Moscú. El último bastión, la caída de Putin y la inestabilidad de Rusia. La guerra, que en un principio parecía una gran ofensiva rusa, estaba dejando a Putin atrapado en un colapso que parecía inevitable. ¿Cómo es posible que Rusia, que en un principio fue vista como una superpotencia militar, se encuentre al borde del colapso? Con la caída de Donetsk y el continuo retroceso en Kursk, las fuerzas de Zelensky ya no solo resistían, sino que comenzaban a atacar el corazón de la maquinaria militar de Rusia. A medida que la ofensiva ucraniana avanzaba, los informes desde el frente eran cada vez más alarmantes. El ejército ruso,
que había sido presentado como uno de los más formidables del mundo, se encontraba cada vez más desorganizado, con falta de liderazgo, deserciones masivas y un número de bajas nunca antes registrado. Cada día que pasaba, el control territorial de Rusia disminuía, y con ello, el prestigio de Putin. Los ataques ucranianos, combinados con la presión internacional y la crisis interna, estaban dejando a Rusia sin respuestas claras. Dentro de Moscú, la tensión aumentaba. Los informes de descontento entre la élite política rusa comenzaban a salir a la luz. Putin, que había basado su poder en una imagen de fuerza y determinación, ya no podía sostener la narrativa de un líder invencible. Los primeros signos de un quiebre interno eran evidentes. Oligarcas y políticos de alto rango comenzaban a cuestionar su liderazgo mientras las presiones internas aumentaban. El pueblo ruso, en su mayoría, ya no veía en él al hombre fuerte que una vez admiraron. A nivel militar, las tropas rusas se encontraban desbordadas, sin suministros adecuados, mal entrenadas y con equipos obsoletos. La situación en el campo de batalla se había vuelto insostenible. Los reclutas que habían sido enviados a luchar, muchos de ellos sin experiencia y mal entrenados, no podían hacer frente a la avanzada de los ucranianos. Mientras tanto, los informes de rendiciones masivas por parte de soldados rusos se multiplicaban. Incluso aquellos que se mantenían en pie en el campo de batalla ya no podían encontrar la motivación para luchar. Pero el colapso no solo era militar. En el frente económico, las sanciones internacionales impuestas por países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea habían dejado a Rusia en una crisis sin precedentes. La pérdida de acceso a mercados clave, el aislamiento financiero y el colapso de la moneda rusa afectaron gravemente la economía interna. La falta de recursos y la imposibilidad de mantener una guerra prolongada se convirtieron en factores definitivos en la caída de Putin. Pero, ¿sería el siguiente paso una caída definitiva para Putin? ¿Podría la sociedad rusa sobreponerse a esta derrota, o el país se vería arrastrado a una nueva era de inestabilidad y desconfianza? Rusia está al borde del colapso. Tras meses de batallas devastadoras, el avance ucraniano hacia la misma Moscú ya no es una fantasía. La caída de las defensas rusas y el continuo desmoronamiento del ejército de Putin llevaron a una situación en la que el control de Rusia se hacía cada vez más insostenible. Moscú, la capital, un símbolo del poder imperial, comenzaba a sentirse vulnerable, como un gigante herido cuya caída parecía inminente. Los informes de inteligencia y las imágenes satelitales comenzaron a confirmar lo que parecía impensables meses antes. Las fuerzas ucranianas ya no solo resistían, sino que se dirigían con fuerza hacia el centro de Rusia. ¿Cómo llegó a este punto un ejército que había sido temido durante décadas? La respuesta está en la combinación de estrategias equivocadas, desorganización interna, falta de apoyo logístico y un ejército que no podía mantener su resistencia frente a las fuerzas de Zelensky. El colapso militar se reflejaba también en la sociedad rusa. Las tensiones dentro de Moscú se palpaban en el aire. Putin, quien alguna vez fue considerado una figura invulnerable, comenzó a enfrentar una creciente presión interna. La élite política que lo había respaldado durante años comenzó a dar señales de desconfianza. Los líderes militares, que en su mayoría se mantenían leales por conveniencia, también comenzaron a cuestionar las decisiones estratégicas del régimen. La crisis económica que se desarrollaba desde el inicio de la guerra se agravó. Las sanciones internacionales, combinadas con la destrucción de infraestructuras clave y la escasez de recursos, sumieron a Rusia en una situación insostenible. La falta de suministros para las tropas y los costos astronómicos de la guerra afectaron gravemente la capacidad de Rusia de continuar su ofensiva. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas, con un espíritu de lucha renovado y una estrategia cada vez más coherente, avanzaban sin cesar. Moscú, tradicionalmente vista como una ciudad intocable por su simbolismo, ahora era vista como el último bastión de un imperio que se desmoronaba. Las imágenes de deserciones masivas de las tropas rusas, las protestas internas y el miedo creciente a la derrota se hicieron comunes en las calles de la capital. La psicología colectiva de la sociedad rusa comenzaba a quebrantarse mientras los ciudadanos, que durante años habían sido alimentados con la idea de un régimen fuerte e invencible, ahora enfrentaban la cruda realidad de que Putin y su régimen estaban al borde de la destrucción. A medida que los soldados ucranianos se acercaban más y más a las afueras de Moscú, las preguntas sobre el futuro de Rusia se intensificaban.
¿Qué quedaría después de la caída de Putin? ¿Podría Rusia sobrevivir al colapso total de su sistema político y militar? Los líderes internacionales se preparaban para un escenario donde el futuro de Rusia podría ser tan incierto como su pasado glorioso. Mientras tanto, el panorama interno de Moscú se tornaba cada vez más caótico, con civiles rusos que ya no confiaban en las promesas del régimen. Las calles de la capital, habitualmente tranquilas, comenzaron a ser escenario de protestas masivas, mientras los líderes internacionales observaban con cautela, preguntándose si el siguiente gran movimiento sería la caída definitiva del régimen de Putin. Con Rusia al borde de su colapso, los refuerzos ucranianos avanzaban hacia la capital con más confianza que nunca. En este escenario, la única pregunta que quedaba era si la caída de Moscú marcaría el fin de la guerra o si habría un último intento desesperado por parte de Rusia de resistir.